La desaparición de la especie humana comenzó con una señal. Esa fue detectada por primera vez el 14 de junio de 2029 por el telescopio FAST en el suroeste de China, también conocido como el Ojo del Cielo. Era el radiotelescopio de plato único más grande del planeta Tierra y lo construyeron para buscar púlsares en el espacio profundo. Los núcleos colapsados de estrellas muertas girando cientos de veces por segundo, barriendo haces de radiación a través de la galaxia como faros cósmicos. La señal que captaron pulsaba con una regularidad perfecta cada 1,37 segundos. Las científicas sabían que la señal venía de muy lejos y todas las señales indicaban que era un púlsar. Así que la registraron y siguieron adelante. Pasó un tiempo antes de que la señal fuera detectada de nuevo, esta vez en el Alien Telescope Array en California. Todo un campo dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Cuando las científicas examinaron más de cerca, se dieron cuenta de que era algo fuera de lo común. Parecía seguir un patrón que no parecía ser natural. Hicieron muchas pruebas para encontrar las probabilidades de que esto ocurriera por casualidad. Y la respuesta fue 1 en 10 billones. Los humanos habían recibido el primer contacto. Las mentes más brillantes de la Tierra y las computadoras más poderosas disponibles empezaron a descifrar el código. A lo largo de los meses, con cada nuevo ciclo, los humanos aprendieron más sobre los misteriosos mensajeros y por qué se habían comunicado. Querían que construyeran algo. Muchos creían que la señal era un regalo. Instrucciones que curarían una enfermedad, les darían un plan para obtener energía limpia o tal vez incluso la capacidad de viajar entre las estrellas. No está claro cuánto sabían los mensajeros sobre la humanidad, pero debieron saber que la curiosidad humana los llevaría a construir lo que fuera que las instrucciones les dijeran. Con el tiempo, quedó claro que estaban construyendo una máquina. Una máquina que aprovecharía mucha energía. Científicos, personal militar y gobiernos de todo el mundo comenzaron a trabajar en su construcción. La gente protestó y se amotinó en las calles, preocupados porque quienes tenían el poder construían algo a ciegas sin saber su verdadero propósito. Pero quienes tenían el poder creían que debían hacerlo, porque si no lo hacían, alguien más lo haría. La misma lógica que llevó a su especie a construir armas nucleares, aventurarse en el espacio y crear inteligencia artificial. Todos avanzaron por miedo a lo que les pasaría si alguien más lo lograba primero. Cuando la máquina estuvo lista, quedó claro que habían construido algún tipo de dispositivo de energía. Algo que podía extraer una inmensa energía de las fluctuaciones del vacío cuántico. Algo que podría resolver el cambio climático y la crisis energética global al mismo tiempo. Algo que podría salvar su planeta. Cuando se encendió por primera vez, hubo un zumbido, luego un destello brillante de luz. Y en un solo instante, todos los seres humanos en la Tierra desaparecieron de repente. Y nunca regresaron. Es innegable que los humanos han tenido un impacto mayor en nuestro planeta que cualquier otra especie que alguna vez lo haya habitado. Y en un periodo sorprendentemente corto de tiempo, hemos transformado profundamente la Tierra y alterado más del 75% de su superficie terrestre. Este impacto es tan intenso que los científicos argumentan que hemos entrado en una nueva época geológica en la historia de la Tierra, donde la actividad humana se ha convertido en la influencia dominante sobre el clima, los ecosistemas y la geología de nuestro planeta. Pero lo que quería saber mientras hacía este video es cuánto de eso es permanente. Si cada ser humano desapareciera de la faz de la Tierra en este momento, como en mi pequeño cuento inspirado en armas, un chasquido de Thanos, pero con el 100% de la población, ¿cuánto tardarían en apagarse nuestras luces? ¿Cuánto tardaría la naturaleza en recuperar nuestras ciudades? ¿Cuánto tardaría la Tierra en borrar hasta el último rastro de nuestra presencia? En millones o miles de millones de años a partir de ahora, ¿quedaría alguna evidencia de nosotros para que alguna civilización avanzada del futuro la encontrara? Incluso hablé con un profesor de biología en Oxford para ver si había algún animal vivo en este momento que algún día pudiera convertirse en la próxima especie dominante de la Tierra, y su respuesta podría sorprenderte mucho. Pero
me encantaría la idea de que ellos volvieran a evolucionar o que algo parecido a ellos volviera a evolucionar y que usaran sus trompas hábiles para resolver problemas. Vamos a analizar todas estas preguntas en este video, pero antes de hacerlo, vamos a ver qué pasaría con nuestro planeta si todos los humanos desaparecieran de repente. Y sí, contraté a otro locutor porque a veces el sonido de mi propia voz me molesta. Así que vamos a verlo juntos. En la primera hora, las redes eléctricas empiezan a fallar cuando se agotan los suministros de combustible y los sistemas de seguridad apagan los generadores. Sin operadores, las plantas de carbón y gas natural se apagan. Las turbinas eólicas y los paneles solares seguirían produciendo electricidad por un breve tiempo, pero sin nadie gestionando la red comenzaría a desestabilizarse. Hora 6. Solo pasan unas pocas horas antes de que las luces de la ciudad comiencen a apagarse. Por primera vez en más de un siglo, las grandes ciudades quedan completamente en silencio. Hora 24. Los reactores nucleares comienzan a apagarse automáticamente y entran en modo seguro. 24 horas sin que los humanos consuman la energía generada por la planta. Los sistemas mecánicos se activan automáticamente para detener las reacciones nucleares, pero el uranio sigue liberando partículas energéticas mientras se desintegra. Hora 36. Menos de 2 días después de la desaparición de los humanos, los túneles del metro de la ciudad de Nueva York comenzarían a inundarse. Y para el tercer día, el Big Ben sonaría por última vez, ya que necesita que le den cuerda manualmente cada 72 horas. Al final de la primera semana, las mascotas y el ganado comenzarían a morir. Los perros que logran escapar de sus casas comienzan a buscar comida, mientras que los animales de granja domesticados como ovejas, cerdos y ganado sufren una rápida mortandad. Debido a la falta de electricidad en todo el mundo, las medidas de seguridad en las 440 plantas nucleares del mundo comienzan a fallar, provocando una cadena de explosiones y liberando contaminación radiactiva en todos los continentes. Cientos de eventos al nivel de Fukushima ocurriendo todos al mismo tiempo. Al final del primer mes, las plantas químicas y las refinerías empiezan a fallar, tienen fugas, se incendian o explotan. Las áreas cercanas a sitios industriales presentan una contaminación tóxica significativa. Y a corto plazo, el medio ambiente empeora en muchos lugares antes de mejorar. Al final del primer año sin humanos, las plantas pioneras comienzan a colonizar las ciudades. Las semillas que han estado esperando en grietas y pavimento comienzan a germinar sin competencia. El musgo se extiende por las carreteras y la naturaleza comienza a recuperar el mundo. Las Vegas es la última ciudad en el mundo en finalmente quedarse a oscuras después de mantenerse encendida durante un año completo sin humanos gracias a la presa Hoover. Los primeros satélites en la órbita baja de la Tierra comienzan gradualmente a decaer y perder altitud antes de desintegrarse en la atmósfera del planeta. Al final de la primera década sin humanos, la transformación ya no es sutil. 10 inviernos consecutivos de tuberías reventadas, levantamiento por heladas y daños por agua sin control han destruido los edificios desde adentro hacia afuera. Las calles mismas se han roto, destrozadas por raíces de árboles que han pasado una década empujando a través de cada grieta que el hielo y el agua abrieron. La mayoría de las estructuras de madera en todo el mundo se han derrumbado por la podredumbre y las termitas. 50 años después de la desaparición de los humanos, la capa de ozono estaría completamente recuperada de cualquier daño que los humanos hayan dejado atrás. Los puentes de todo el mundo habrán empezado a colapsar. Los arrecifes de coral en todo el planeta estarían en las primeras etapas de una recuperación genuina, pero pasarán siglos antes de que estén completamente restaurados. Y aunque los humanos hayan desaparecido desde hace 5 décadas, el mundo seguirá calentándose debido al cambio climático causado por el hombre. 300 años después de la desaparición de los humanos, la población de vida silvestre en la Tierra se ha disparado. La crisis nuclear provocada por las fusiones nucleares del primer año ha disminuido significativamente y casi todos los edificios modernos han sido completamente destruidos. Después de un milenio, casi todas las estructuras sobre la superficie han desaparecido. Las ciudades se vuelven indistinguibles de los bosques y praderas.
y lo que queda de las estructuras de acero son escombros manchados de óxido, cada vez más enterrados bajo tierra y vegetación. Los bosques han regresado a una escala continental. Los antiguos barrios residenciales han desaparecido por completo y han sido reemplazados por árboles. Las estructuras que aún permanecerían en pie serían cosas como las pirámides de Giza, el Coliseo, Stonehenge y la Gran Muralla China. 10.000 años después de que los humanos hayan desaparecido, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra finalmente habrá regresado a los niveles preindustriales. Una vez que lleguemos al 1.000.000 de años, casi todo lo físico habrá desaparecido, excepto quizá el monte Rushmore y las huellas y el equipo que dejamos en nuestras misiones a la Luna. Habrá anomalías de isótopos radiactivos provenientes de pruebas nucleares y reactores incrustadas en capas de roca en todo el mundo. Habrá una capa delgada en el registro geológico que mostrará un periodo de tiempo durante el cual hubo concentraciones elevadas de carbono, nitrógeno, polímeros sintéticos y metales pesados incorporados al registro geológico, dejando que futuras especies inteligentes sepan que, hace millones de años, otra especie estuvo aquí. Muchas gracias a John por narrar esa parte del video. Yo intenté hacerlo yo mismo, pero sonaba muy mal, y un acento británico hace que todo suene mejor. Pero lo que realmente me fascinó fue en esta situación que sigue. La Tierra estuvo aquí mucho antes que los humanos, y seguramente estará aquí mucho después de nosotros. Los dinosaurios dominaron este planeta durante 165 millones de años, y los humanos solo hemos estado aquí por unos 300.000. Los mamíferos ya estaban aquí durante la era de los dinosaurios, pero fue su extinción lo que permitió que nuestra especie surgiera. Seguramente, si los humanos desaparecieran, otra especie podría tomar el control. Y para obtener las respuestas que buscaba, hablé con un profesor de biología en Oxford y autor de A Little History of Everything from the Big Bang to You, Tim Coulson. Y lo primero que quería saber era si deberíamos asumir que otra especie de primates tomaría el control. Por supuesto, es posible que una especie de primate llegue a conquistar el mundo y ocupe nuestro lugar, pero en realidad es bastante difícil predecir qué especie ocuparía nuestro lugar si llegáramos a desaparecer. Imagina que le dijeras a un T-Rex que ese pequeño animal parecido a una musaraña que correteaba bajo sus pies evolucionaría durante los siguientes 66 millones de años para convertirse en nosotros, el depredador más aterrador que el planeta haya visto jamás. Probablemente se habría preguntado qué estabas fumando, para ser honesto, así que no estoy convencido de que los primates vayan a apoderarse del mundo. Y eso fue lo que realmente me impactó. Actualmente hay cientos de especies reconocidas de primates vivas y miles que han existido a lo largo de la historia de la Tierra. ¿Por qué solo una ha ido al espacio, conectado océanos y construido ciudades? ¿Qué tenían específicamente los humanos que nos permitió hacer más en unos pocos miles de años que los dinosaurios en millones de años? Así que el lenguaje es absolutamente clave, y es clave porque nos permite transmitir ideas e información de generación en generación y conservar el conocimiento. Así que podemos adquirir conocimientos y podemos transmitirlo, eso es fundamental, pero también lo son nuestros dedos hábiles. El hecho de que podamos recoger cosas, que podamos manipular objetos. Y ya sabes, esto nos permite fabricar herramientas. Volviendo al T-Rex con sus brazos cortos y manos diminutas y cerebros relativamente pequeños, creemos que probablemente era tan inteligente como un perro. Nunca podría haber formado una civilización, incluso si hubiera tenido lenguaje, porque simplemente no tenía la capacidad de producir herramientas. Ahora, es importante recordar que no hay ninguna especie viva en este momento que tenga todas las cualidades necesarias para ocupar el lugar de la humanidad. Y la próxima especie dominante de la Tierra podría ni siquiera existir todavía. Además, no tenemos idea de cómo sería una civilización no humana. Así que tenemos que usar nuestra imaginación. Pero esa es exactamente la razón por la que quería saber qué especie cree Tim que podría tener una oportunidad. Creo que será el momento de un invertebrado. Y creo que será un animal sin columna vertebral. Y creo que serán los pulpos. Pero tendrían que evolucionar algunas características nuevas, creo, si quisieran tener éxito.
Así que me imagino que sería una especie de pulpo que vive en mares relativamente poco profundos y aguas costeras donde hay muchas mareas que van y vienen. Así que tendrían la energía de la marea, del agua moviéndose de un lado a otro para aprovecharla. También creo que probablemente necesitarían vivir un poco más, porque la mayoría de los pulpos solo se reproducen una vez y luego mueren. Así que eso hace que sea bastante difícil para ellos transmitir información a su descendencia. Así que tendrían que evolucionar para vivir un poco más y tener muchos bebés durante varios años diferentes. Así que si has estado viendo mi canal por un tiempo, o incluso si has estado en el lado científico de internet, tal vez recuerdes una historia sobre cómo los pulpos serían los próximos en construir una civilización. Y eso en realidad proviene de otra entrevista con Tim. Y tenía curiosidad, porque como alguien que probablemente pasa más tiempo en internet del que debería, quería saber si sus comentarios tenían algo que ver con toda la conspiración en internet sobre cómo los pulpos en realidad son extraterrestres, y si tenía algún comentario sobre esos rumores. Bueno. Así que creo que los rasgos que la gente encuentra sobre los pulpos son el hecho de que pueden cambiar de forma, pueden cambiar el color de su piel, o ciertamente algunas especies pueden hacerlo. Pueden cambiar la textura de su piel para mezclarse con el fondo. Pueden pasar por agujeros pequeños porque la única parte dura que tienen es la especie de partes bucales que poseen. Así que creo que eso los hace parecer un poco alienígenas. Pero sabemos que no lo son porque si vemos sus genes, todos los animales en la Tierra tienen genes, o las plantas tienen genes, o las bacterias tienen genes. Y si los observamos, podemos ver que usan los mismos componentes básicos de la vida que nosotros y que todo lo demás que está vivo. Así que en realidad podemos ubicarlos en el árbol de la vida comparando sus genes con los nuestros y los de E. coli, los árboles y cosas así. Así que estamos muy seguros de que evolucionaron en la Tierra y no han aparecido misteriosamente del espacio. Así que, aunque es imposible decir cuál será la próxima especie dominante de la Tierra mucho después de que los humanos desaparezcan, realmente aprecié la oportunidad de hablar con Tim y dejar volar un poco mi imaginación. Si quieren ver más del trabajo de Tim, he dejado el enlace a su libro aquí abajo. Se llama The Science of Why We Exist en Norteamérica y A Little History of Everything en el Reino Unido. Y si quieren ver más de mi trabajo, pueden darle al botón de suscribirse y volveré con otro video en solo unas semanas. Nos vemos pronto.